quinto episodio de nuestra serie Hablamos con, en la cual tomamos un hecho de actualidad y a través del cual conocemos a los profesores de la Universidad Europea del Atlántico. Este quinto episodio, en el que tendremos como protagonista al profesor Jorge Crespo, que es doctor en Ingeniería de Caminos, tiene su pequeña anécdota y es que ya habíamos acordado mantener con él esta charla cuando de repente sucedió un hecho imprevisto, pero que nos ha cambiado un poco el contenido del programa. El hecho al que me refiero fue el reciente fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Jorge Crespo procede del mismo centro de La Habana, por lo tanto, él es una persona con la que podemos afrontar este tema, esta actualidad sobre Cuba. Jorge, hay una tradicional relación entre España y Cuba. Desde España siempre se han seguido con especial interés los asuntos de Cuba. ¿Es consciente el pueblo cubano, son conscientes los cubanos de este interés que despierta la isla en España? Yo creo que sí. Básicamente, Cuba, al hecho de ser precisamente una de las últimas colonias que tuvo España, porque precisamente en la guerra de 1898, cuando intervino Estados Unidos y que se metió y que se firmó junto con España pues el tratado donde perdían precisamente la isla de Cuba y también la isla de Filipinas, eran las últimas colonias que le quedaba a España fuera de precisamente el territorio insular. Y precisamente yo creo que esa misma relación de ser la última colonia ha hecho que en Cuba pues hay muchísima parte de la población que todavía se mantiene en esa tradición española. De hecho, por ejemplo, en mi caso en particular, donde mis abuelos fueron emigrantes españolas que fueron allá a Cuba, tanto por parte de padre como por parte de madre, pues esa tradición de ese sentimiento de pertenencia, de saber que eres o que vienes de otro sitio, yo creo que en gran parte de la población aún no se ha perdido. También es cierto que en Cuba el problema que hubo fue que la población autóctona de Cuba, cuando estamos hablando al inicio de la conquista española, era tan reducida que realmente la población de Cuba, el cubano actual, es una mezcla entre emigrantes españoles y después los que han llegado pues precisamente de África con todo el tema de la mano de obra que se estaba utilizando en aquel momento. Entonces yo creo que sí, que el sentimiento ese español y del cubano sentirse español identificado con esa realidad, yo creo que no se ha perdido. Seguramente todavía se mantienen algunas costumbres, algunas señas. Háblanos un poco del legado español en Cuba. Pues yo creo que sobre todo, por ejemplo, desde la parte incluso de la idiosincrasia o de la forma en la que nos expresamos y tal, si nosotros nos fijamos incluso en términos de idioma, el español que más se parece dentro de toda Latinoamérica al español que se habla aquí en España es precisamente el español que se habla en Cuba. De hecho, tú coges a un cubano y lo sacas del entorno y lo traes para aquí, para España, y es muy probable que dentro del mismo entorno español te digan, pues él o puede ser de Canarias o puede ser de Andalucía, porque es que incluso a nivel de acento o a nivel de idiosincrasia o a nivel de cómo interpretas pues la cultura o la poesía o el arte o cómo interpretas incluso los chistes, pues se nota muchísimo esa diferencia. También existe un legado a nivel culinario, es decir, a nivel de la comida que se come allá en Cuba, donde se puede encontrar precisamente esa relación donde no se ha perdido todo. Las fabadas, el tema de los potajes, de las alubias, es algo que está muy arraigado pues precisamente dentro de la cultura cubana, al igual que las patatas, es decir, que podemos encontrar esos puntos en común pues precisamente en muchísimos aspectos. Y si en general España y Cuba mantienen una relación histórica con unos lazos siempre muy fuertes, en particular Cantabria también tiene una relación con Cuba extraordinaria. Han sido muchísimos los emigrantes cántabros que hicieron fortuna en Cuba. Incluso, antes has mencionado un hecho histórico, la guerra con los Estados Unidos, pues bueno, Santander fue el puerto en el que desembarcaron los últimos combatientes españoles en Cuba. ¿Tú tienes o mantienes también una relación de origen con Cantabria? ¿Es así, Jorge? Yo mantengo, pues evidentemente, por parte de mis padres, pues ellos son originarios de un pueblito que es colindante con Cantabria,
que es de Asturias, que es La Peral, que es un pueblo que queda justo en la frontera entre Cantabria, lo que es Asturias y también la parte del norte de Castilla y León, y precisamente en esos orígenes pues se nota, evidentemente, si te fijas en mis apellidos, que me ha pasado mucho cuando he tenido que hacer algún tipo de actividad aquí, de ir al ayuntamiento o hacer alguna gestión, mi apellido es Crespo, que es un apellido que es originario pues de la zona de Cantabria. Muchas veces me han preguntado que si soy de la Vega de Paz, pues precisamente por la zona en la cual está ese apellido, que es un poco más montañés. Y de hecho, pues evidentemente la relación en sí, yo estoy encantado de la vida porque aquí en Cantabria siempre me he sentido como en casa desde el mismo primer día. El hecho al que nos referíamos al principio, la muerte de Fidel Castro, evidentemente marca un antes y después en la historia cubana, ¿no? Es cierto que esta sensación histórica se comparte prácticamente en todo el mundo, desde Estados Unidos a la Comunidad Europea. Pero realmente, ¿qué representa la desaparición de Fidel Castro para la identidad colectiva cubana? A ver, el tema de la muerte de Fidel Castro pues es un tema pues, que es importante, sobre todo desde la parte del punto de vista de que nosotros allá en Cuba ha llegado un momento en que aprendimos a ser más fidelistas y a creer más en la figura, más en el personaje, que realmente en creer básicamente en los principios de lo que se llamó en su momento la revolución. Entonces, básicamente, el hecho de seguir a esta figura, que sin lugar a dudas ha sido uno de los personajes a nivel histórico y a nivel político pues más representativos y más influyentes de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, pues eso ha dejado en el vacío, pues ha dejado un vacío en la población, básicamente por el hecho de la inseguridad, de saber realmente qué se puede esperar ahora, porque siempre va a quedar la duda de que si la gente creía en la figura más que realmente en el proceso, pues una vez que ya no está la figura de Fidel Castro como un ente que vigilaba pues precisamente todo el procedimiento que se estaba realizando allí, pues eso puede conllevar pues distintos tipos de actuaciones, que realmente es lo único que a mí me preocupa y creo que es lo que va a hacer que cambie la forma en que Cuba se desenvuelve a partir de ahora, y puede ser la pauta pues precisamente de un cambio hacia bien o hacia mal. En principio creo yo que el cambio, si se da, pues será hacia bien, porque precisamente Fidel y lo que está en torno a Fidel lo que representa es una ideología de una etapa, de unas personas que en su momento hicieron mucho por Cuba, pero que bajo mi punto de vista lo que pasó es que ellos no fueron capaces de evolucionar con el tiempo. Entonces, el mundo en general ha ido cambiando, los logros que en su momento fueron logros importantísimos, pues otros pueblos de la misma Latinoamérica o del mismo resto del mundo han logrado pues precisamente alcanzarlos, claro, con una serie de años de diferencia, pero ya no son exclusivos de todo el proceso, y precisamente pues yo creo que lo que le falta es un poco de evolución en ese sentido. El emigrante cubano, el cubano que vive fuera de la isla, es especialmente activo políticamente, en contraposición con otras nacionalidades que, por ejemplo, no se dan en el ecuatoriano particularmente o en el argentino. Desde este punto de vista, y además representada especialmente en el exilio cubano de Miami, ¿crees que la muerte de Fidel Castro suavizará las relaciones entre Miami y La Habana, o quizás la aparición de Trump en la presidencia norteamericana vuelva a tensar esas relaciones? A ver, yo creo que hay más que un problema político, porque es verdad que se dio una situación que al principio del triunfo de la revolución la mayor parte de la emigración cubana hacia el exterior fue por temas políticos. Es decir, al principio, en los años 60, pues gran parte de los que salieron de Cuba sí salían porque estaban diametralmente opuestos pues, al régimen que se estaba implantando allí, a la implantación del socialismo como sistema político. Pero ya después que pasó esa gran jornada, pues evidentemente yo creo que la mayor parte de las personas que han salido de Cuba lo han hecho más por problemas económicos que como tal porque estén totalmente opuestos a la forma en la que se ejerce la política en el país. En ese sentido,
yo creo, porque he estado viendo las reacciones que hubo en Miami y también las reacciones que hubo en Cuba ante la noticia, y a mí me parece, desde mi punto de vista, un poco desproporcionado, porque muchas de las personas que salían manifestándose en ese momento eran de la generación igual que ya salió por los problemas económicos. ¿Qué pasa? Que evidentemente nosotros seguimos teniendo familiares allá, mis padres viven allá, y evidentemente la economía es lo que marca pues precisamente la política. A nivel de cómo va a cambiar las relaciones, pues yo creo que el gobierno de Barack Obama dio pasos muy importantes en el tema de la formalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Creo que en el momento inicial sí podría haber algún problema, pero creo que incluso la administración del actual presidente no creo que quiera echar para atrás pues, los avances que ya se han dado, porque precisamente yo creo que Estados Unidos, ante una relación con Cuba que sea más abierta, que sea abierta al diálogo, que sea abierta a la penetración precisamente económica, a defender intereses económicos de Estados Unidos dentro de Cuba, creo que le va a beneficiar mucho más que les va a perjudicar, porque ahora mismo en la condición en la que está actualmente pues Cuba, pues precisamente es un territorio que está muy ávido pues precisamente para llevar a cabo una inversión importante para sacar provecho a todo lo que puede aportar Cuba como país. Para terminar con Cuba y dejando ya de lado la política, Jorge, en el imaginario de los cántabros, ya sabes, una tierra lluviosa, no particularmente en estos días, pero una tierra más gris, con un cielo más oscuro. En nuestra imaginación, Cuba es el paraíso, ¿no? El mar azul, el sol. Háblanos un poco, píntanos un poco la isla. A ver, yo el recuerdo que tengo es, y es algo que para Cantabria va a ser pues totalmente de risa, es precisamente que igual nosotros en diciembre tenemos 26 grados de temperatura y el mar lo tenemos a 21, 22 grados, que es lo que nos podemos encontrar aquí en el Cantábrico. Pues en agosto, el día que hace bueno, los buenos. El día de los buenos tenemos 26 grados y 22 grados en la temperatura del agua, y nosotros en Cuba no nos bañamos porque decíamos que el agua está fría, porque estamos acostumbrados a que en verano pues precisamente el agua igual está a 28 grados y afuera la temperatura pues igual es de 35 grados a la sombra y hace bueno pues prácticamente todo el año. Fíjate si esto es así, que yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, el día que caía un chaparrón importante, es decir, el día que llovía bien, pues ese día era de fiesta porque no íbamos al colegio. Porque estábamos tan acostumbrados a que no lloviese nunca, a tener el cielo azul siempre, que estábamos esperando que lloviese pues precisamente para descansar un poquitín. Granizar. Yo igual en los 27 años que he vivido en Cuba, igual he visto granizar 3 veces en mi vida. Aquí llegué el primer año y era una tras la otra. Pero, por ejemplo, para nosotros, pues es algo totalmente diferente, porque de la misma manera en que yo creo que el cántabro añora el cielo azul, añora la temperatura idónea, pues para Cuba igual, para alguien que vive en Cuba, ver la nieve, yo me acuerdo de lo emocionado que me puse yo la primera vez que subí a la estación de esquí de Alto Campó y ver la nieve y que me dijeron, no, igual hay poquita nieve, y tuve la suerte hasta que me nevó encima la primera vez. Entonces yo creo que al final echamos de menos aquello de lo cual carecemos y entonces envidiamos pues precisamente eso, con una envidia sana. Yo me acuerdo que cuando yo vine aquí la primera vez, que vi que aquí la temperatura no subía de los 30 grados, dije, este es el mejor sitio del mundo mundial. Porque claro, para mí el paraíso es que no hubiese tanto calor, porque allá estás acostumbrado igual a más de 10 meses del año con temperaturas por encima de 30 grados. Entonces yo creo que tanto como Cantabria como Cuba tiene aspectos muy bonitos, eso sí, la gente en Cuba, la cercanía que tiene es envidiable. Quizás de lo que más eché yo de menos aquí al principio es precisamente la capacidad de apertura a conocer un grupo nuevo y de presentarte, que allá eso sí lo tienes desde el principio, porque la gente es muy abierta y porque incluso con las limitaciones que puede tener, hay mucha capacidad humana y son capaces de brindarte lo poco que tienen con tal de que tú estés bien. Conozcamos pues al Jorge Crespo, profesor. Jorge, estás especializado en matemáticas y estadística. ¿Cómo vino la vocación por estas áreas? Vale, yo
Desde muy pequeño, cuando empecé a estudiar en la primaria y en la secundaria, ya despuntaba de que me gustaban las matemáticas y de que me gustaba la física. Y entonces, precisamente, el hecho de estudiar allá en Cuba, pues está instaurado de que existen pues algún tipo de espacio que hacen concursos, primero a nivel municipal, después a nivel provincial e incluso a nivel nacional, y para aquellos alumnos que tenían una preparación que se veía un poquito superior, pues incluso se reforzaba esa preparación. Entonces yo he recibido preparación adicional en matemáticas y en física, pues prácticamente desde que tenía 11 años, que fue cuando empecé pues en la secundaria. Todo eso ha dado al traste que cuando llegué a la universidad, que empecé a estudiar la carrera de Ingeniería de Caminos, pues entonces me fichó el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería Civil de allá de Cuba, y entonces yo comencé como alumno ayudante del Departamento de Matemáticas y empecé a impartir matemáticas a la vez que recibía otras asignaturas, pues a colaborar pues precisamente con el departamento. Una vez graduado, pues me quedé como profesor en la universidad allá en Cuba, dentro de la parte del Departamento de Ingeniería Estructural, pero allá hay una condición que te dice que todos los profesores recién graduados en ingeniería siempre es bueno que pasen el primer año en el Departamento de Matemáticas. Entonces yo me seguí formando dentro de la parte del Departamento de Matemáticas como profesor de estas asignaturas, y la verdad que me ha venido muy bien a la hora de poder impartir aquí estas materias de estadística, de cálculo diferencial, de cálculo integral, porque precisamente estoy muy preparado en ellas. Eso sin quitar además de que yo mi tesis doctoral me he especializado en lo que es modelado y simulación computacional, y bueno, nunca he dejado aparte tampoco el tema de la ingeniería de caminos, y me especialicé también en comportamiento del hormigón en caso de incendio. ¿Qué nos sorprendería si entrásemos en una clase de Jorge Crespo? Pues yo creo que básicamente yo lo que intento crear en mis clases es que los alumnos se cuestionen, que los alumnos quiten la idea que tienen preconcebida de que aprender es coger una fórmula, por ejemplo en matemáticas, coger y sustituir, y que si me cambian el enunciado del problema ya pues no sé qué es lo que voy a hacer, sino que precisamente yo creo que el objetivo de un profesional, cuando ya estamos en educación superior y más con las herramientas que tenemos ahora mismo, que nuestro móvil es mucho más potente que el primer ordenador que se utilizó para mandar al primer hombre al espacio, es precisamente que nuestra misión es pensar. Ahora nosotros tenemos las herramientas, por lo tanto, la educación no puede ser reproductiva. Es decir, yo no pretendo que tú llegues a clase y resuelvas 500 integrales, 500 derivadas, o que calcules el mismo problema 600 veces, porque si después te cambian el entorno, pues no lo vas a saber hacer si solo lo que haces es reproducir. Entonces yo lo que intento es eso, intento motivar el pensamiento para que veáis que lo importante es pensar y no reproducir. Para eso ya tendremos quien nos pueda ayudar. Y para terminar, saliendo del aula, ¿dónde encontraríamos a Jorge Crespo un día de fiesta? Pues lo más probable es que me encontraréis o en el Corte Inglés o en Eroski, algún sitio que tenga bolas, que tenga toboganes y tal, porque la mayor parte de mi tiempo, cuando no estoy dando clases y que tengo un tiempo para esparcirme, pues lo dedico con mi mujer y con mi hija, pues a que ellos se lo pasen bien. Yo también, ya después, o me tomo una cañita por ahí, que siempre viene bien, pero básicamente eso. Soy muy familiar. Esta ha sido nuestra conversación con Jorge Crespo, a quien hemos conocido en nuestra serie Hablamos con, que volverá una vez terminen las vacaciones de Navidad.